la revista SPES para abrir un espacio de conversación sobre un tema de la mayor gravedad que nos preocupa mucho, como una revista con la misión de fomentar el diálogo público y la discusión civilizada, la defensa de la libertad, de la vida y de la democracia. No podíamos dejar pasar este gravísimo momento histórico y decidimos hacer este espacio de conversación. Tuvimos la suerte de que el doctor Francisco Gil Villegas pues se sumara a esta discusión. Para quienes no lo conocen, el profesor Francisco Gil es profesor investigador del Colegio de México, uno de los centros de educación superior y de investigación más importantes de América. Es también gran estudioso del pensamiento político. Su obra es muy vasta. Aquí en otra pantalla, que siempre me regaña mi mujer de que la volteé a ver, la tengo, pero es especialista, entre otros pensadores, en Max Weber, ha trabajado también a Heidegger y tiene un vasto conocimiento de la historia moderna de Europa. Y pues por eso agradecemos muchísimo, doctor, su tiempo y su presencia. Antes de cederle la palabra para que nos haga una breve introducción a la situación que estamos atravesando, que forzosamente tendrá que ser breve porque si quisiéramos entender el conflicto con la seriedad que se requiere, pues necesitaríamos quizá un seminario o dos seminarios de algunos semestres. Muy importante es, y algo de lo que nos movía este esfuerzo, el afán de contrarrestar un poco la campaña de desinformación, que es parte de las estrategias tradicionales en este tipo de conflictos de algunos poderes y que tiene mucho que ver con la difusión de propaganda y de información falsa. Muchas veces este tipo de información es muy fácil de digerir, como la comida, más que fácil de digerir, es apetitosa como la comida chatarra, porque permite en unas pocas caricaturas tratar de explicar temas muy serios. Y por eso es para nosotros una gran oportunidad contar con la presencia del doctor Gil Villegas y también pues tener este diálogo público. Está proyectando Esteban unas reglas que pensamos que ahí pueden ver. Tendremos la introducción al tema, después las preguntas y la discusión. Por favor, para solicitar la palabra, anótense en el chat y los iremos nombrando por turnos. Pensábamos y les pediremos que hagamos el esfuerzo para adaptarnos a esa dinámica, que las participaciones no duren más de 2 minutos. Los que conocen el contexto mexicano ya saben que tenemos esa propensión a iniciar una participación y acabar haciendo más bien una promulgación de algo o una especie de catarsis de frustraciones u otras cosas. Entonces, para evitar eso, hagamos el esfuerzo de limitar nuestras participaciones a 2 minutos. Por ahí les estaremos avisando Esteban y yo, sobre todo Esteban, de cómo están los tiempos. Y tomaremos 3 participaciones y después responderá el profesor Gil Villegas y tomaremos 3 participaciones más. De nuevo, les agradecemos muchísimo su presencia. Ya por ahí se anotó Natalia, muy entusiasta, que nos da mucho gusto que estés aquí también. Pues creo que sin más preámbulo, doctor, pues le cedo la palabra. ¿Sí? ¿Listo? Adelante, adelante, por favor. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí muy importante poder participar en foros como este, sobre todo por la cuestión de pues, presentar información que ahora es muy importante en función de que pues, en este conflicto bélico se está utilizando mucha propaganda, especialmente por el lado de la Embajada de la República Federativa Rusa, para poder justificar lo injustificable que ha sido esta invasión, en realidad sin ninguna provocación real que hubiera habido por parte de Ucrania, pero en donde lo que se dice es que básicamente la OTAN es la responsable de haber estado provocando al régimen de Vladimir Putin, que efectivamente hay una amenaza a la seguridad nacional de Rusia por la posibilidad de que Ucrania pueda unirse a la OTAN y porque el tipo de armamento incluso que había hasta hace unas semanas se consideraba que amenazaba la seguridad interna de Rusia.
Pero básicamente el argumento más como lo han tratado de presentar, es como si se estuviera reviviendo una especie de dos narrativas, la de el mundo socialista heredero de la Unión Soviética, por lo menos es también como lo han manejado aquí algunos seguidores prorrusos, frente a pues una perspectiva hipócrita, inequitativa por parte del mundo occidental. Y es muy importante aclarar algunos puntos al respecto. El primero tendría que decir que en realidad el régimen de Vladimir Putin no es el heredero de lo que fue la Unión Soviética, ni la República Federativa Rusa representa ahora lo que tuvo en términos de poderío e incluso modelo económico la Unión Soviética hasta antes de su disolución en 1991. Es otra cosa. Es una perspectiva expansionista que difícilmente puede llamarse de auténtica izquierda, que hereda algunos de los principios de expansionismo ruso que se remontan a la época de grandes zares y que pues constituye una autocracia que tiene pues muy limitado a el pueblo ruso y que como un elemento de justificación ha tratado efectivamente de buscar y promover una restauración de lo que se perdió cuando se dio el descuartizamiento de la Unión Soviética a principios de la década de los 90. Y eso es muy importante aclararlo, porque ese descuartizamiento no se lo impuso Occidente. No es algo que el mundo occidental, digamos los Estados Unidos, le hubieran ganado a la Unión Soviética de la época de Gorbachev mediante una batalla, una imposición. No, fue que el modelo del socialismo real en la Unión Soviética se encontraba agotado para mediados de los años 80. Llegó un joven reformador como Gorbachev que se dio cuenta que ese modelo no iba a poder continuar, que el mundo estaba prefigurándose a la configuración en ese momento, claro que eso después cambió, de grandes bloques económicos, uno de ellos constituido por la Unión Europea, otro por la cuenca del Pacífico, todavía no había lo del TLC, y poco después ya vendría la iniciativa para las Américas del presidente Bush padre, que proponía una América unificada desde Alaska hasta la Patagonia, así como también en Europa, pues Mikhail Gorbachev decía que él quería que Rusia, la Unión Soviética, se pudiera integrar a la Unión Europea, engancharse al tren de la Unión Europea. Siempre fuimos europeos, dicen ellos, los que vinieron a perpetrar el rapto de Europa fueron los representantes de la OTAN, que no son europeos como Estados Unidos, y retomó una frase del general de Gaulle de tener una Europa unificada que fuera desde el Atlántico hasta los Urales. Bueno, esa fue la propuesta de Perestroika, Glasnost. Se comenzaron a hacer muchos procesos de apertura, de transformación en la Unión Soviética y no salieron muchos de los proyectos de integración con la Unión Europea que quería Gorbachev. Finalmente, ante problemas de desintegración en repúblicas bálticas y otros lados, pues un ruso nacionalista radical, Boris Yeltsin, declaró, pero fueron ellos, declaró unilateralmente la independencia de la República Federativa Rusa frente al pacto soviético. Él dijo, no queremos tener nada que ver con estos estados de colchón que Stalin incluyó aquí en la Segunda Guerra Mundial, y nosotros vamos a ser independientes y nos vamos a enganchar al tren de la economía de mercado libre, de democracia, con participación política, división de poderes, etcétera, y vámonos entonces en dirección a un proceso de apertura hacia el mundo libre que además ya se había visto anunciada por el visto bueno o el permiso que dieron para que cayera el muro de Berlín y se diera la reunificación alemana, que no se podría haber dado si no hubiera contado con el beneplácito de un gobierno soviético.
Este modelo de libertades económicas duró una década. Cuando dice, no, que fue muy poco porque Putin llegó inmediatamente, eso es falso. De los 30 años que lleva de vida la República Federativa Rusa, para una década prácticamente, la década entera de los 90, fue con el gobierno de Boris Yeltsin, de 91 a 93. Y solamente hasta el 99 llega Putin con un proceso democrático de apertura, etcétera, en las primeras ocasiones, y empezó a centralizar el poder y poco a poco, pues queriendo restaurar ya de una manera inútil el poderío que tuvo la antigua Unión Soviética, lo tiene en términos militares, pero no en términos económicos, no en términos de influencia, no en términos de un modelo alternativo exitoso que se pueda proponer a otros. Y empezó a invadir regiones de la antigua Unión Soviética, lo vimos en Georgia en 2008, luego hay otros más, pero quizás el más importante es el de 2014, donde se anexa Crimea, que era pues una región otorgada a Ucrania y que provoca una guerra de ocupación. Y en Ucrania misma va a haber grupos separatistas prorrusos que se atrincheran en el oriente de Ucrania con la expectativa de lo que finalmente ocurrió hace unos días, a la larga pudieran ser reconocidas como repúblicas independientes, aunque están en territorio integral de Ucrania. Vino después todo este proceso de intimidación. El presidente Joe Biden dijo en su último informe a la nación que esta es una lucha entre la autocracia dictatorial, autoritaria, etcétera, que representa pues Rusia, y el mundo libre, que estaría representado pues por toda la forma como se han organizado y han decidido los propios ucranianos darse una forma de gobierno y de prospectiva de desarrollo económico que es sumamente irritante para Vladimir Putin. Y es sumamente irritante porque ahora que, entre otras cosas, el presidente Zelensky ha conseguido que el Parlamento Europeo discute en serio la posibilidad de que Ucrania ingrese a la Unión Europea mediante un proceso de fast track y quitarle la bandera a Putin de que, bueno, pues no va a entrar a la OTAN, no entra a un pacto armado, pero sí entra a una asociación económica, cultural, que era además el proyecto que traía desde el principio muchos ucranianos y que hizo posible, bueno, el presidente Zelensky. Esta es entonces la verdadera situación que no tiene nada que ver con la narrativa de la antigua Unión Soviética con un modelo socialista frente al modelo capitalista con sus injusticias que encabezaba Estados Unidos y que el mundo occidental se ha mantenido y ha crecido en él. Hubo muchas divisiones por ahí de países que eran parte del área de influencia de la antigua Unión Soviética, que estaban detrás de lo que Winston Churchill llamó la cortina de hierro, y que con la disolución de la Unión Soviética, pues pasaron que formaban parte del Pacto de Varsovia, pasaron a formar parte de la OTAN. Pero no es el caso de Ucrania, quien por otro lado no tenía pues condiciones adecuadas para poder integrarse a la OTAN, y en este sentido pues ese reclamo, ese pretexto de Putin para entrar aquí pues es poco infundado. Los resultados de lo que finalmente fue esa invasión han desconcertado a todo el mundo. Yo creo que no nada más a Vladimir Putin. Le salió mal lo que tenía Putin pensado en términos de una conquista rápida. Se llegó a hablar incluso de que iba a ser como la guerra de los 6 días, cuando en junio de 1967 el Estado de Israel derrotó a un montón de países árabes en el Medio Oriente y acabó con una victoria total en tan solo 6 días. Pero para lo que hemos llevado hasta ahora se ha visto que pues no fue tan fácil ese proceso por muchas razones, entre otras cosas la resistencia que ha demostrado tener también el pueblo ucraniano. Y por el otro lado, pues se esperaba en el plan original que Kiev
la capital de Ucrania cayera este fin de semana pasado y no cayó. Ha habido muchas más bajas por parte del ejército ruso. Ya hay varias manifestaciones que han dado soldados rusos con respecto a que no quieren ellos estar en Ucrania. Vimos el día de ayer un contingente enorme de tropas rusas que quedó parada en una carretera justamente en dirección a Kiev, y quedó parado por civiles desarmados que pues les estaban diciendo que se regresaran a su casa, que no podían pasar, y pues por lo visto ahí sí hubo el problema de cómo vamos a disparar sobre esta gente que es como nosotros, que son mamás con bebés, etcétera, porque no son chechenios, no son azerbaiyanos, no son como estos otros que han ido en exrepúblicas soviéticas a conquistar. Y la resistencia del presidente Zelensky, que ha surgido como una figura carismática, no solamente para los propios ucranianos, sino que ante el mundo entero pues ha demostrado que tiene pues una valentía, que está dispuesto a morir heroicamente, se muere heroicamente justo cuando se tienen las condiciones externas en situación adversa. Y Vladimir Putin tampoco calculó las dimensiones que podían llegar a adquirir, por un lado, las sanciones económicas de Estados Unidos y por el otro lado, este bloqueo de solidaridad del mundo occidental, que ha sido, yo creo que también sorprendente para todos los que habíamos estado viendo. Se pensaba en una posibilidad de que se diera, pero no esta manera de solidaridad efectiva que ha llevado pues a que recordemos, Vladimir Putin dijo que no, él no iba a negociar con el gobierno de Zelensky. Dijo que era un gobierno de drogadictos, neonazis, en fin, muchas cosas que son absurdas, pero a final de cuentas, a los 3, 4 días de haber entrado, tiene que aceptar la posibilidad de negociar precisamente con el gobierno que él quería ya tener derrotado en 3 o 4 días. Le falló su esquema de invitar al ejército ucraniano a que diera un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Zelensky. No se dividió el ejército, no logró dividir a los ucranianos, como tampoco logró dividir a los miembros de la Unión Europea, que acabaron unificándose, y se produjeron situaciones inesperadas, como por ejemplo que Suecia y Alemania, debido a su pasado militarista de la época nazi, que no manejaban presupuesto de armamentos ni para llevar cosas hacia afuera, decidieran ahora apoyar con material bélico muy importante a Ucrania, por un lado, y que otro país que ancestralmente había sido neutral, como Suiza, decidiera condenar la invasión y tomar acciones también con respecto a posibles depósitos que pueda haber en sus bancos para congelarlos. Esto es algo que no se esperaba. ¿Por qué, a final de cuentas, es una buena pregunta, se hicieron las primeras pláticas entre la delegación del gobierno de Zelensky y el gobierno y la representación rusa? Que por cierto, ya en las pláticas de hoy, pues ya llegaron a un acuerdo de un cese al fuego relativo para hacer corredores de ayuda humanitaria, lo cual es un importante avance. Pero ¿por qué aceptó que se podía negociar con la representación del gobierno democráticamente electo y legítimo del presidente Zelensky? Hay indicaciones de que aquí entra un factor extraeuropeo, que no son los Estados Unidos y que es fundamental: el de la República Popular China. O sea, China acabó diciendo, tienes que negociar. O sea, no puedes seguir todo esto. Y entonces, ante las posibilidades de que un enfrentamiento, una resquebrajadura del acuerdo con China llegara a darse, decidió hacer, por un lado, una negociación con la representación del gobierno de Zelensky, y no en Minsk, como quería originalmente Vladimir Putin, rememorando los acuerdos de Minsk del 2014, que finalmente no sirvieron para muchos, sino que fueran las fronteras, en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, en 2 lugares diferentes.
Bueno, pues esto ha llevado entonces a la posibilidad, ya con esto voy a concluir, de que hay tres escenarios abiertos. El primer escenario sería el de desastre, ¿no? Que efectivamente Putin logre imponerse y que genere condiciones con respecto a que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, desmilitarizar a Ucrania, como dijo, pero al mismo tiempo no va a ser tan fácil como dejar un gobierno títere, porque se ha visto ahora con la resistencia de los ucranianos que cualquier gobierno títere que dejara, que no fuera el de Zelensky, tendría que estar resistiendo una pues enorme boicot de una población que no lo podría reconocer como legítimo. Se puede conquistar un país, pero es mucho más difícil mantenerlo. Un segundo escenario es el de llegar a un acuerdo de compromiso, no necesariamente limpio, en donde a cambio de que le levanten sanciones económicas, Vladimir Putin esté dispuesto a decir que se admite un gobierno ucraniano, pero totalmente fuera de la OTAN. Y ojo, a Putin, pues, eso lo explicaré después, ya no me puedo extender más, a Putin le interesa mucho que Ucrania no vaya a pertenecer a la Unión Europea y no vaya a tener un modelo económico y político diferente al que tiene Rusia. Sería catastrófico para Putin una comparación de un país próspero económicamente, con libertades políticas democráticas, frente a lo que hemos visto del grado de control totalitario que tiene por allá. Y el tercero, que no puede excluirse, la posibilidad de que Ucrania, el gobierno de Ucrania, consiga sus objetivos fundamentales, que efectivamente diga no voy a pertenecer a la OTAN, voy a pertenecer a la Unión Europea, nos mantenemos aquí. El presidente Zelensky ha dicho que Rusia va a tener que pagar las reparaciones de todo lo que ha destruido hasta ahora en el territorio ucraniano, pero que en función de todo el apoyo que está recibiendo, la presión que está recibiendo Putin por parte de la solidaridad de los países europeos occidentales y el peso de lo que representan todas estas sanciones económicas, que ahora sí se está dando cuenta de lo que eso puede representar, más el repudio global en donde Putin ha pasado de ser visto en muchos lados como un gran estadista, ajedrecista, que era muy eficaz para terminar con el terrorismo de guerrilleros chechenios, y que además fue fundamental la manera como logró consolidar una pacificación relativa en Siria, negociando con Turquía y con Irán para salvar al gobierno de su amigo Bashar al-Assad en Siria. De ese estadista de ajedrez sumamente cauteloso, taimado, inteligente, etcétera, tenemos ahora la imagen de un dictador expansionista que lo está acercando cada vez más a la posición de Adolfo Hitler, incluso para algunos analistas con las posibilidades de desquiciamiento y negación de la realidad que se le está dando, de acuerdo a muchos analistas, y que podría acabar siendo una derrota brutal, sobre todo por si en Rusia llega a prosperar la organización de una oposición que está también en contra de esta situación. Hay muchos rusos que no aceptan la imagen que ha querido vender la propaganda rusa de los ucranianos. Tienen muchos lazos, se conocen ellos mutuamente demasiado bien como para que una propaganda maniquea logre destruir, ¿no?, los nexos que efectivamente existen desde antes de la época de Pedro el Grande, desde la cabeza espiritual que fue Kiev para todos los rusos en términos genéricos, y que también ellos pues no están dispuestos a tener, en primer lugar, una guerra, y en segundo lugar, una guerra específicamente contra Ucrania, en donde hay muchos nexos que los unen a pesar de toda esta propaganda paranoica de Vladimir Putin. Bueno, pues no sé cuánto me tomé bastante.
No, no, estuvo muy bien, doctor, sobre todo porque pues el tema es muy complejo y a mí me daba miedo que se fuera al siglo XVI y de ahí Pedro el Grande. No, uno puede, se me piensa, Catalina, la ¿dónde se gran. puede empezar? Sí, pero no, me parece que ha sido una síntesis muy clara, también un posicionamiento muy claro. Yo coincido con usted en que no es un tiempo para ambigüedades ni para relativizaciones que quieren ser objetivas, pero acaban siendo ideológicas. Si les parece, pasamos a las preguntas. Ya tenemos ahí tres personas. Primero Natalia, después Emiliano y después Juan. Si son tan amables, Natalia, por favor. Bueno, tal vez no me conocen, a mí me contactó al último momento una amiga. Yo he vivido en México ya casi por 30 años. Estuve escuchando con mucha atención aquí al profesor. Estoy de acuerdo en todo, o sea, básicamente 100% lo que él dice. Según pues los datos que yo he tenido, llegando o sea, desde mi país hasta donde estoy, desde Rusia, he seguido la aprobación de las leyes antihumanas en Rusia, por ejemplo, como la prohibición de congregarse más de 3 personas sin permiso. Esa fue adoptada precisamente cuando se anexó mi tierra natal, Crimea. Yo soy de Crimea. Déjenme decirles, mi familia está allá. También tengo familia en Ucrania occidental, cerca de Polonia. Entonces, yo de alguna manera, pues soy representante de ambos pueblos, tanto rusos como ucranianos. Entonces, yo he seguido muy de cerca todos los sucesos de los inicios de 2014. Obviamente, como una persona pacífica viviendo en México, no pretendía yo ser una experta en política, ni mucho menos. Yo ni siquiera prestaba atención quién era Putin, por ejemplo. No sabía yo qué pasaba realmente. Hasta este momento, cuando se inició el problema precisamente en mi tierra natal, Crimea, yo he seguido muy de cerca todos los videos que pude encontrar para entender el contexto. He visto cómo habla Vladimir Putin en la televisión. Es algo incomprensible para una persona normal y cuerda. ¿Cómo puede mentir tan descaradamente y que nadie lo pare? Y yo he entendido, por ejemplo, él decía a finales de febrero, Rusia no tiene intención de anexar Crimea. El día 18 de marzo, cuando se hizo la votación popular, que era falsa, 100%, triunfalmente anuncia, Crimea es nuestro. Pasaron como 3 semanas entre estas dos conferencias. Es un señor que miente descaradamente, no, ni siquiera tiene ninguna expresión en su rostro al hacerlo. Dijo barbaridades, dijo barbarias antes de la llamada votación popular, que ni siquiera sus propios intérpretes, traductores, se atrevieron a traducir al inglés. Y yo lo sé porque yo no domino al 100% el inglés, pero yo sé, o sea, entiendo cuando hablan. Entiendo 100% del ruso, entiendo 100% ucraniano. Ahora también domino muy bien el español. Entonces, al ver cosas, barbaridades que estaba diciendo abiertamente y que nadie lo parara de sus allegados, me hizo, o sea, escalofríos. Realmente yo entendí quién era el señor Putin. Y ahora sí que desde ese momento yo ya estaba esperando lo peor. O sea, desgraciadamente yo he estado esperando lo peor para mi país, tanto para mi tierra natal, que es la península de Crimea, que está en el Mar Negro, en un lugar muy estratégico, como para Ucrania en general. Muchas gracias, Natalia. Si quieren, pasamos a la participación de Emiliano y de Juan. Queda ahí el tema, doctor, a ver si nos puede comentar algo. A mí, como a Natalia, también me sorprende esa capacidad de mentir y cómo hay lo que hablaba usted del aparato de propaganda, que parece que es pues una artimaña que domina la maquinaria de Putin y que parece que es bastante eficiente a juzgar por la presencia que tiene luego en redes sociales. Entonces, si nos comenta es un poco de eso, si quiere tomamos las dos participaciones y luego volvemos a esto que nos comenta Natalia. Muchas gracias. Emiliano, si eres tan amable. Muchas gracias. Profesor Gil Villegas, hola, qué gusto encontrarle por acá.
Yo quería preguntarle a propósito de la relación que existe entre la política interna y la política exterior, y sobre todo cómo es que la crisis de Ucrania, la cuestión ucraniana, ha afectado los procesos políticos internos en la mayoría de los países occidentales. No me queda claro hasta qué punto esta cuestión ucraniana ha modificado en buena medida las relaciones políticas internas en Estados Unidos, por ejemplo, cómo es que va a afectar los procesos electorales de los años siguientes. Sabemos que Donald Trump inmediatamente ha tomado una postura muy polémica en relación al conflicto. Pero no solamente en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las elecciones en Francia se están acercando, la ultraderecha está tomando una posición importante y Macron tiene que responder también a propósito de esta crisis. ¿Cómo podemos entender entonces estas transformaciones en los países occidentales a partir de una crisis general que viene del sistema internacional? Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Está muy clara la pregunta. Juan, si eres tan amable. Sí, ¿qué tal, profesor? Qué gusto encontrarlo por aquí otra vez. Y pues yo quería preguntar con respecto a esta tesis que ha sido tan criticada de Mearsheimer, que también este Lake parece estar de acuerdo con él, el doctor Lake, y pues es esta tesis de que otra vez Occidente está caminando de forma sonámbula a la guerra, ¿no? Y cómo pues realmente las acciones de Occidente, a pesar de que han sido con el consentimiento pues de diversos gobiernos sucesivos en Ucrania y en otras ex repúblicas soviéticas, pues realmente ha provocado en términos de realpolitik un desbalance de poder que está llevando no solo a Rusia y Ucrania a la guerra, sino quizá en un futuro no lejano al resto de Occidente a la guerra, ¿no? Con Rusia y quizá si China aprovecha la oportunidad en sus ambiciones con Taiwán, pues quizá también con China, ¿no? Entonces, profesor, quería preguntarle su opinión respecto a esto y usted, ¿cuál cree que sería la fórmula o el principio de la fórmula para encaminarnos a una solución negociada de este conflicto? Si sería respetando la realpolitik en los términos en los que Rusia quiere que se respete o de otra forma, ¿no? Y nada más. Son tres preguntas diferentes. Una tiene que ver, quizás me quedo con la última parte de lo que nos ilustró Natalia, que es esto de la capacidad de mentir de Putin, que pues nosotros lo estuvimos viendo, los que estuvimos siguiendo desde diciembre, 3 de diciembre, fue la primera vez que yo comenté en un programa de radio, anuncié la enorme posibilidad de que Rusia estuviera invadiendo Ucrania para fines de enero. Y no me basé en una intuición personal. El propio presidente Zelensky lo había advertido. Pero eso, el 3 de diciembre, no estaba para nada comentado en la prensa nacional. Sí aparecía en prensa, apareció en el Economist, apareció en el New York Times, apareció en el Washington Post, pero no era tampoco noticia de 8 columnas, pero ahí estaba ya presente desde diciembre. Y desde el 3 de diciembre hasta el 3 de febrero, durante 2 meses, pues estuvimos viendo cómo el problema fue creciendo y Vladimir Putin insistiendo todo el tiempo en que, por supuesto que no voy a invadir a Ucrania, yo nada más quiero que me den garantías por escrito de que Ucrania no va a pertenecer a la OTAN y de que no va a haber allí un problema de que estén tropas de potencias occidentales amenazando con sus misiles a mi seguridad nacional, donde algunos de esos misiles en 7 minutos podrían llegar a Moscú, etc. Bueno, para pocos días después, Biden vio algo
o le informó algo Zelensky, o le informaron algo sus agentes de inteligencia, pero decidió retirar las tropas de Estados Unidos que estaban allá e incluso retiró personal de su embajada, él diciendo que sí existía el riesgo de una invasión. Y una vez que se retira, todavía el 14 de febrero, el día de San Valentín, Putin tuvo una reunión con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Iban a negociar la cuestión del gasoducto Nord Stream 2, donde Alemania tiene la llave para que se abra o se cierre. Y estaban negociando, por supuesto que Putin no quería que eso se cerrara, pero lo recibió con la noticia. Hoy la Duma, o sea, el Parlamento ruso, me urgió a que reconozca yo la independencia de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. Así recibió al canciller alemán, quien dijo que eso era gravísimo, pero pues se lo dijo, no los estoy reconociendo, no, eso lo voy a pensar, pero le quiero decir que mi Duma me está urgiendo eso. Ahora sí negociemos lo del gasoducto, como presionándolo de entrada para que se diera allí esta cuestión. Eso fue el 14 de febrero. El 16 de febrero estaba anunciada la invasión, hubo cantos patrióticos en Ucrania muy importantes al respecto, y Putin respondió con la retirada estratégica de algunas tropas de algunas de las regiones de la frontera. Y los diplomáticos rusos empezaron a burlarse, a decir, ¿cómo se le ocurre a Occidente estar diciendo que vamos a invadir Ucrania? Eso nunca, las invasiones nunca ocurren los miércoles. Y están histéricos. Y yo me sentí aludido porque yo sí había estado diciendo todo el tiempo de la enorme posibilidad de que se pudiera dar esta invasión. Y el 16 de febrero, pues yo llegué a decir, pues quizás sí soy un histérico porque sí retiró ahorita momentáneamente las tropas, parece ser que una respuesta. Pero retiró las tropas, inmediatamente después decidió darle ese mismo día la independencia a las regiones de Lugansk y Donetsk, y empezó a enviar apoyo militar. Todavía en ese momento se podría decir que técnicamente no era una invasión Ucrania, porque estaba entrando a repúblicas ya reconocidas independientemente, aunque en términos de facto y de realpolitik, pues están en territorio de Ucrania. Vino el anuncio de las sanciones económicas por parte de el gobierno de Biden, y ahí sí parece ser que enfureció. Se presentó lo del misil ese que cayó sobre una escuela de párvulos. Putin dijo que eran los ucranianos los culpables. Los ucranianos dijeron que había sido las propias tropas rusas las que lo habían disparado, para justificar justamente lo que se dio después, que fue el proceso de invasión y ya fuera máscaras. Pero estaba muy cerca el momento en que había estado él insistiendo durante meses en que, por supuesto que no vamos a invadir a Ucrania, no se pongan histéricos, serénense, sereno, moreno, en fin, varias de esas cosas que estuvieron proponiendo en eso. Y nosotros pues ya vimos esa capacidad de mentir abierta, cínica, que quizá no la había tenido, por lo menos no lo habíamos visto, desde esta parte del mundo de una manera tan radical como se llegó a dar en este contexto, pues algo parecido a lo que dijo que no iba a invadir a Ucrania y pues acabó invadiéndola. Y luego se monta en la narrativa que genera una situación en donde pues llegan a preguntarse si realmente está desconectado de la realidad. La pregunta de Emiliano con respecto a la relación de política interna y política exterior. Bueno, estamos viendo que esto puede generar procesos de unificación, como se dio, por ejemplo, entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos, en donde están condenando, independientemente de lo que diga Trump, están condenando la invasión a Ucrania. Y aunque Putin dijo al principio que él tenía una gran, pues es otro gran mentiroso, Vladimir Putin, ¿no? Yo gané las elecciones, me hicieron trampa, Joe Biden no me ganó la última elección, y muchas mentiras más. Y comenzó pues a decir esta cuestión de la
la posibilidad de que que era genial la manera como había llevado a cabo ese proceso de incursión con ejército pacificador y que le daba algunas ideas de lo que podía hacer con respecto a México o con respecto a Estados Unidos en la frontera sur. Ya cambió Putin, ya está haciendo declaraciones diciendo que ya que vio que hay un proceso de unificación, Emiliano, entre republicanos y demócratas y que tiene una enorme popularidad lo que ha hecho Zelensky, entonces ya comienza a decir, pues no me puedo ir ahora en esta dirección, sino que vamos a ver qué podemos aprovechar y si yo hubiera sido presidente esto no hubiera ocurrido, no se hubiera ido a la guerra, en fin, varias cosas más que está diciendo. Pero las divisiones, efectivamente, por un lado se ha producido esta unificación de condena en general frente a algo que es evidente, que es la invasión de un país todopoderoso con el ejército con mayor número de ojivas nucleares del planeta sobre un país que no tiene esas dimensiones militares y que además no dio ninguna causa real para provocar algo tan grave como darse esa invasión. Se ha producido esa unidad. Aquí en México podríamos decir que en términos generales, a diferencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sí hubo una posición diplomática de la tradición de la política exterior, en donde tanto Marcelo Ebrard como el doctor Juan Ramón de la Fuente parece ser que convencieron a López Obrador de que México no podía no declararse abiertamente en contra de esa invasión, entre otras cosas, pues porque no declararse abiertamente como se declaró en el Consejo de Seguridad, como se declaró en la Asamblea General de las Naciones Unidas y como incluso el propio López Obrador llegó a decir que se condenaba una invasión que una invasión es una invasión, sea de quien sea, y se tenía que condenar. De no haber hecho eso entraba abiertamente en contradicción con los principios tradicionales de la política exterior de México que están en el artículo 89 constitucional, ¿no? No intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Se tenía que condenar una invasión como la de Putin porque la de Putin viola los tres principios. La no intervención está violando la autodeterminación del pueblo ucraniano, que está diciendo desde el 2014 que quieren ir en otra dirección, está violando el principio de la solución pacífica de las controversias, y eso es el argumento con el que Marcelo Ebrard y el doctor de la Fuente parece ser que convencieron al presidente López Obrador, que quiso mantener una posición de realpolitik diciendo, bueno, condenamos la invasión, pero no vamos a imponerle sanciones a Rusia, México quiere ser amigo de todos, en fin, una solución que tampoco deja muy tranquilos a muchos, pero ya produce una división en el seno mismo de Morena, porque ya surgió por ahí un grupo que compra la narrativa de la propaganda de la embajada soviética en el sentido de que esta guerra se originó por provocaciones de la OTAN desde Ucrania para Rusia y que a Rusia no le quedó otra más que hacer este tipo de invasión, pero jugando con la narrativa de que Rusia es como la heredera de la Unión Soviética, por lo tanto es muy de izquierda apoyar a Rusia, aun cuando hemos visto cómo hay organizaciones auténticamente rusas que ya se declararon en contra de esta invasión y piden el cese inmediato de la intervención de Rusia en Crimea, en Ucrania. Entonces, en este tipo de situación, pues podemos ver cómo se van produciendo divisiones y la gran duda que queda es si esta unificación que hemos visto, en esta condena unánime que hemos visto en el mundo occidental, por no decir que todo el mundo, con algunas y contadísimas excepciones, se pueda mantener. Van a producirse divisiones. Hemos visto que ya el propio Trump está cambiando su idea de que igual no es tan bueno en términos electorales el apoyar a Putin para el propio electorado de los Estados Unidos. Y como diciendo, pues en cualquier momento, pues él
Trump también dice grandes mentiras, pues en cualquier momento puede decir, yo nunca apoyé a Putin, nunca dije que iba a estar con él, dije que era admirable quizá lo que estaba haciendo, pero por supuesto que lo voy a condenar si esto me sirve a mí en términos de que en una medición de encuestas, pues resulta que eso puede ser lo popular. Y para lo que se viene en Gran Bretaña, en Francia, en buena parte de los países de Europa Occidental que van a tener que tomar una posición al respecto, yo creo que la posición que condene realmente lo que hizo Putin lleva a las de ganar. Y es lo que estamos viendo para propósitos de consumo interno. Muy difícilmente un candidato puede llegar a decir, pues apoyamos esta invasión de Rusia a Ucrania, a menos que sean algunos neonazis en Alemania que andan a veces muy desorientados y que pueden llegar a proponer algo así en otra dirección. Y con respecto a lo que pues dice Juan Morfín, bueno, de si no estaremos viendo en términos de una realpolitik, un occidente caminando como sonámbulo hacia la guerra, y pues considerar si existen realmente posibilidades de que se llegue a una solución que sea más o menos aceptable para todos, y en donde pues yo creo que ahí sí juega un papel en la realpolitik muy importante el caso, cómo va a jugar sus cartas la República Popular de China. Es decir, porque en realidad ellos están en una posición de ganar o ganar. Eso se dijo desde diciembre. Dependiendo de cómo vean que se van inclinando las cosas, pues pueden decir, bueno, ahorita momentáneamente estoy absteniéndome de condenar a Putin en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo le dice, tienes que sentarte a negociar. Y en última instancia, pues está, por supuesto, lo que puede negociar. No se nos olvide que hubo una reunión de Putin con el presidente Xi Jinping en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno a fines de enero en Beijing. Y allí hicieron esa declaración, donde dijeron, ha llegado el momento de cambiar la distribución de poder en el mundo, ha llegado el momento de echar abajo esa concepción del monopolio de la visión occidental de la democracia y de los derechos humanos que tiene el hipócrita gobierno de los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestra propia concepción de democracia en Rusia y en China, que es la que vamos a tratar de promover a partir de ahora, para echar abajo todos esos valores hipócritas occidentales. Y están hablando no nada más de una cuestión de redistribución de poder, sino también incluso de transformación ideológica para decir, Occidente no representa el campeón de lo que puede ser la auténtica democracia, porque una auténtica democracia es, miren, como la que yo tengo en China, como la que Putin tiene en Rusia. En esa dirección va una parte de su propuesta. Pero China, más allá de esta cuestión de una declaración conjunta, tiene tres posiciones muy importantes en donde está viendo si le sale a Putin la jugada en Ucrania, porque entonces ellos pueden decir, no solamente ya definitivamente absorbo a Taiwán, que esta es una de las demandas que trae la República Popular China desde 1949, como que China nacionalista, y además México tiene por ahí una historia de haber jugado en 1971 el presidente Echeverría su primera presentación en la inauguración de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU. México fue el que propuso que la República Popular China de Mao Zedong ingresara a las Naciones Unidas y que ingresara con garantías como poder formar parte del Consejo de Seguridad y cosas por el estilo. Y en esa negociación, que en realidad fue promovida desde Estados Unidos por Kissinger, la idea era que Taiwán, que hasta ese momento se presentaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas con el letrero de China,
se decía que era la China nacionalista, exigió el gobierno de Beijing que se prohibiera el uso de China más que solamente ellos podían llevar el nombre de China y que el otro tenía que llevar el título de Taiwán o de Formosa, pero que no podía usar ya el nombre de China. Y se le dio. Y fue por una iniciativa del presidente Echeverría, que por supuesto no fue autónomo, sino que fue parte de la diplomacia del ping-pong que estaba llevando a cabo Kissinger con Nixon en la apertura para salir, entre otras cosas, de la guerra de Vietnam. Pero en fin, ese es un punto independiente. No solamente es Taiwán, es también reclamar la soberanía absoluta sobre el mar del sur de China, que en este momento está disputándoselo la soberanía con Vietnam, Japón, Australia y otros países. No, va a ser nada más de China. Y el tercero, redefinir definitivamente el estatus jurídico de Hong Kong para que sea de acuerdo a lo que le interesa pues a lo que le interesa a China. Y creo que ellos van a mover su ficha en esa dirección. Y si en algún momento les conviene dejar en destacada a Vladimir Putin, lo van a hacer, porque en términos de realpolitik a ellos les interesa jugar ahorita otras cartas que son mucho más importantes para sus propios intereses que la posibilidad de Putin. La baraja de Putin la van a seguir manteniendo en la medida en que eso les sirva para promover sus propios intereses en otra parte del mundo frente a los Estados Unidos. Y en cualquiera de los dos casos, China está jugando pues a una posición que sí está siendo anunciada desde hace ya una década o más con respecto al declive económico de los Estados Unidos y el ascenso económico de la República Popular China, pero que ahora pues se acabará consolidando con estos ejes tan importantes, pues donde se están decidiendo situaciones históricas muy importantes. Bueno, pues preguntas difíciles, un panorama muy complicado. Le agradecemos muchísimo, profesor doctor Francisco Gil Villegas, su tiempo y también a todos los que nos acompañaron. La situación pues seguirá cambiando de forma trepidante. El sufrimiento parece que continúa y pues vamos a esperar qué sucede y ojalá tengamos oportunidad, profesor, Natalia, todos los que nos acompañaron, de volvernos a reunir para conversar sobre este tema y ojalá ya estemos también en una situación mejor, porque ahora creo que todo sigue incierto, además de estos escenarios que nos señalaba, profesor, que esperemos que no sea el de desastre, caray. Pero pues en esto nada se puede. Me da mucho gusto las preguntas que me hicieron Natalia, Emiliano y Juan Orfín. Realmente en este tipo de espacios muchas veces uno no puede andarse con matices y modificaciones porque el tiempo simplemente no lo permite, ¿no? El timing es de otra naturaleza y entonces uno tiene que ir en una dirección sin todos los matices y algodones y precauciones y cautelas que se pueden tener a veces en un seminario académico más amplio. Tiene uno que ser pues mucho más directo y mucho más claro. Y eso lo digo por si todavía por ahí está Emiliano, que igual fue, no sintió que pude haber entrado a fondo a toda esta cuestión de las divisiones que ha generado en las políticas internas de muchos países lo que se genera, lo que ha generado este conflicto. Pero pues un placer por estar con ustedes. Pues muchas gracias, doctor. Y pues ahora sí que hasta la próxima. Vamos a poner aquí el himno nacional de Ucrania. Pues estamos en contra. Muy bien, muchas gracias.